Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Seguimos haciendo Metrópolis AM, la primera emisión diaria de los 13 Metrópolis que compartimos con ustedes aquí en Radio La Clave. Y antes de continuar, algo que no puede faltar para usted, Yerko y Edson, después de la práctica deportiva. Y eso es Lacture HMB, porque cada día es una nueva oportunidad para seguir disfrutando de lo que amas. Su fórmula con calcio HMB y sin lactosa te ayudarán a recuperar y mantener tu masa muscular. Combina 4 medidas de Lacture HMB con 200 mililitros de agua y listo. Consúmelo diariamente y sigue sintiéndote fuerte. Con Lacture HMB, sin lactosa, sigue disfrutando lo mejor de la vida y sin preocupaciones. Micasino.com, ya lo sabes, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, además la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Deporte, entretención y todo el fútbol del mundo están aquí. Y aquí está la segunda recomendación del día. Iquique recibe mañana a Colo-Colo a las 8 de la noche, uno de los tantos partidos pendientes de nuestra alicaída competencia. Claro, y Edson viaja mañana a Iquique para hacer la cobertura y el seguimiento de lo que ocurre con el equipo de Jorge Almirón. ¿Qué dice micasino.com respecto de este partido? Empate. Ojo que el factor que está pagando es 4.20. Además, Colo-Colo será en ventaja al término de la primera mitad. Iquique anotará primero y Colo-Colo anotará un mínimo de 3 goles. 10.000 pesos a este partido y si acertamos estaríamos cobrando 1.510.000 pesos. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es Casino.com. Bien, siguiendo con este análisis, con esta mirada, esta revisión de lo que se fue hacia atrás, entre medio de todo esto, yo te la tiro, negro, para continuar, están los jugadores. Hay una Sadi que yo me imagino ayer no entiende por qué fue titular. Un Ureña que nunca había jugado un minuto por la selección y ayer termina entrando como una eventual, no sé, camino de solución. Y así fuimos viviendo distintos momentos en este fracasado proceso liderado por, no sé si liderado, por un Gareca, pero insisto, están los jugadores ahí, hay 2 partidos que quedan, hay 3 amistosos en el horizonte durante este año. ¿Por dónde ir? ¿Qué se hace? ¿Qué camino tomar para empezar a buscar soluciones, pero con gente? Yo te digo, Edson y Yerko, con esta gente no llegamos a ninguna parte, ¿no? Y lo hemos venido sosteniendo en los últimos programas, en el último año. Con esta gente, hoy día a cargo del fútbol, no vamos a llegar a ninguna parte, Edson. Sí, hablamos justamente de la principal problemática del primer bloque, que tiene que ver con lo dirigencial y con las cosas que se han hecho con una ayuda a memoria. Ahora, no hay que dejar de hablar de fútbol, de lo que ocurrió ayer. Que vuelvo a decir, es circunstancial. Si en el fútbol se gana, se pierde y se empata, termina siendo circunstancial. Pero dicho esto, no deja de ser extraño todo lo planteado ayer. Y ¿sabes qué? En un fútbol que está lleno de sospechas, no deja de ser sospechoso. O sea, un futbolista que es suplente en Universidad de Chile, que prácticamente no ha estado citado. Curiosamente apareció citado en los últimos partidos, entrando de un partido en Copa Libertadores, y aparece de titular en la selección chilena. De titular, cuando se habla del mundo de los representantes, no dice qué sospechoso es que justo en el último partido de Gareca haya entrado a jugar. Sabemos que es muy importante a la hora de vender un futbolista tener un partido más en la selección chilena, sumar minutos, valen más los futbolistas. Ureña, que nunca jugó, nunca fue parte del proceso. Nada contra ellos, ojo, te estoy diciendo que da para sospechar. Ureña tiene 32 años. A los 32 años en el último partido lo van a descubrir, va a ser la solución del fútbol chileno. Me parece extrañísimo. Decisiones muy extrañas que se tomaron ayer con los jugadores. Igor Lichnowsky, que no jugaba de agosto del año pasado. A mí me parece un muy buen jugador Igor Lichnowsky, pero no jugaba de agosto del año pasado. Justo cuando se va a abrir un mercado de pases, aparece como titular. No, hay decisiones que son muy extrañas y que te pueden llevar a sospechar en un fútbol que está completamente manchado y lleno de sospechas. ¿Te pueden llevar a sospechar? Sí, absolutamente. Pero ahora si lo analizamos de lo futbolístico, no al lugar. ¿Por qué entra Lichnowsky de titular? ¿Por qué entra Sadi? Capaz que en las mediciones arriba de una bicicleta en temas de oxigenación habían dado bien, pero con una pelotita en la cancha es realmente la única medición que se tiene que hacer. El planteamiento ayer termina siendo horrendo,
casi no generaste ocasiones de gol, terminamos viviendo los mismos ripios de siempre, te entraron por el sector izquierdo como un pasadizo, como una constante, te remataban de todos lados, o sea, era evidente que iba a perder. De ahí, claro, la punta del iceberg, que Ricardo Gareca también demuestra que tuvo un proceso nefasto en la selección chilena, con nula idea, con nulo planteamiento, con nula consecuencia. ¿No? Esto es todo desastroso. Sí, o sea, si incluyes a Sadi y a Lichnowsky, los estás exponiendo tremendamente, ¿no? Son dos jugadores que a sus realidades distintas no estaban jugando, no estaban teniendo minutos. A Sadi, ¿para qué decirlo? No, ni siquiera citado en la U. Últimamente ahora sí jugó ante O'Higgins y le hizo un gol y todo, pero ninguno de los dos estaba jugando y si es así, el presente por último acompáñalos con un plan de juego que les favorezca, ¿no? De que haya alguna idea futbolística. En un momento a Sadi, no sé si estoy achuntándole fuera del tiesto, pero pareciera que estuviese jugando de 9, o sea, no había ningún tipo de idea, el equipo no funcionaba en bloque, es usarlo como carne de cañón prácticamente a 4.150 metros de altura, y siento que ellos no tienen la culpa, ¿no? O sea, Ureña, lo hemos dicho en este programa, yo lo he dicho, me hago cargo, es un jugador que rinde bien en Perú en la Copa Libertadores, pero era ayer el momento para darle minutos en un partido tan trascendental para nuestra historia, y encima lo cambias a Lucas Cepeda, que era el mejor de la cancha y dentro de todo el mejor de todo este proceso. O sea, al jugador, a Cepeda no lo tienes que sacar ni bien ni mal, jugando bien, tienes que dejarlo en la cancha. Y lo cambias por Rodrigo Ureña. O sea, hay un poco conocimiento, una improvisación y una tosudez por parte del técnico que no tiene límites. Y lo de ayer ya fue insólito en el alto. Se ha dado mucho la dinámica en los últimos tiempos de que un futbolista que tiene amarilla, y que son decisiones que de repente está bien, son respetables, tiene que salir, el que está con amarilla tiene que salir, y sale uno de este tiempo, y el que ingresa se ha expulsado. Entonces uno dice una patada criminal. No, y por estar a destiempo, por estar mal ubicado, no, futbolísticamente termina siendo espantoso también lo ocurrido ayer. Sí, y lo de Loyola, o sea, ¿por qué sacó Loyola de la cancha también? ¿Ah? Sí, lo saca. Sacó Loyola de la cancha. Sí, no, si lo que termina sucediendo el día de ayer es un poco cómo teníamos que terminar, viejo. Así había que terminar, con un técnico tomando cualquier decisión, un presidente del fútbol chileno esperando hasta el último, cuando Gareca, te guste o no, abatido, compadre, con la carga, la presión, mal desde su actitud, mal desde el rostro, viene y le dice, cuando ya está en el suelo, cuando está entregado, cuando está liquidado, y viene y lo despide porque ya la cláusula le permite no pagar, y viene y da la cara a los medios, y con un carerrajismo, le dice, nosotros como dirigente le entregamos todo, ese es nuestro rol. ¿Y dónde está el liderazgo, Milad? ¿Ah? Entonces, terminamos viendo ayer esto. Si así tenían que terminar Edson y Yerko, con Asadi de titular, jugando Ureña, que nunca había tenido un minuto, sacando al mejor jugador como es Cepeda, colocando, porque ya no pudo ser de otra manera, a Loyola de volante, un técnico totalmente desactualizado, que no lograba captar que un jugador tiene que estar o puede estar en una selección por rendimiento, no por gusto, por palabras. Es que más allá de que no ande bien en su equipo, acaba de andar. ¿Dónde se ha visto eso? Cuando inicia el proceso en enero, vuelvo a lo que dije anteriormente, Edson, Yerko, su caballo, su estandarte, no, es Eduardo Vara, ¿no? ¿Viste cómo nos clavaba cuando iba a Lima? Yo lo veía, bueno, parte con Eduardo Vargas y resulta que en el partido de ayer, que es donde se termina coronando esto, no es ni siquiera convocado, y las soluciones son muchachos jóvenes. Así había que terminarlo, Edson, así tenía que terminar, y así terminó. Es que la cuestión de los nombres termina siendo igual relativo, los procesos a veces son largos, y efectivamente un jugador puede comenzar siendo importante en un proceso y después no estar más. Vamos a ir a un caso exitoso, proceso de Bielsa con Marcelo Salas. Marcelo Salas comenzó siendo parte importante del proceso, después no siguió,
Después heredó Chupete Suazo, la ofensiva en la selección chilena, pero bueno, era una cuestión natural y que tenía que ver con el tiempo en un proceso exitoso. Este es un proceso horrendo el que se acaba de llevar a cabo y claro, Vargas fue la emergencia, no sabíamos si era la solución, también por un tema de edad, fue el goleador de estas clasificatorias, 3 goles tiene el goleador de las clasificatorias de Chile. 3 goles, o sea, hablamos de que ahí está el principal reflejo. Cuando yo hablaba de la norma sub-20 y sub-21, y que la cuestioné desde un inicio, no es que la vengo a cuestionar ahora porque está de moda cuestionarla, porque escuché a muchos defenderla, y es una realidad también que el medio tiene que hacerse cargo porque defiende muchas situaciones, como cuando llegaron las sociedades anónimas deportivas, todos levantaban bandera y creían que era lo correcto, éramos bien poquitos lo que lo cuestionábamos, lo de la norma también. Entonces cuando uno ve jugar a Saadi, o cuando uno ve el producto Lucas Asadi de futbolista, que yo sigo creyendo que es un jugador que tiene tremendas condiciones, pero un jugador que no se ha terminado de formar, es un futbolista que no se ha terminado de consolidar y que ayer aparece extrañamente como titular en la selección chilena. Asadi partió en el fútbol por la comodidad de la norma sub-20, porque tenía que jugar un juvenil y por eso comenzó a jugar. Y claro, mostró cositas interesantes y fue sosteniendo partidos en la U. Jugaba Asadi, jugaba Osorio, jugaba Asadi, jugaba Osorio, sin ganarse un espacio. Eso generó una comodidad. Y después, desde el medio, y acá el periodismo también tiene que hacerse cargo, comienza a hablarse de, oye, lo que vale este futbolista, que tiene una oferta de aquí, que tiene una oferta de allá, que se va a ir, Asadi, Jordi Thompson, para poner ejemplos de distintos clubes, Jason Vargas en su momento, Jason Vargas, ¿y en qué terminan? ¿En qué terminan? Mira, cuando buscaba los apuntes para esta editorial que hice al principio, cuando comienza la norma sub-20, futbolistas como Sebastián Vegas, Pablo Galdames, Kusevich, Mario Briceño, hoy en Huachipato, que era de La Serena, Renato Tarifeño, Marcos Volados, Sebastián Díaz, Dylan Zúñiga, fueron algunos, Jason Vargas, Jaime Carreño, ¿se acuerdan de Jaime Carreño? Sí. Jerko Leiva, fueron algunos que fueron ganando titularidad por espacio de la norma. ¿Cuántos de esos hicieron carrera? ¿Cuántos de esos llegaron a ser seleccionados chilenos? ¿Cuántos de esos descansaron en una norma y les terminó haciendo más daño que teniendo un resultado positivo? ¿A cuántos mundiales sub-20 fuiste después de la elaboración de la norma? ¿A cuántos fuiste? Ahora vas a ir a uno, por derecho, no porque ganaste en cancha. Es porque eres el organizador, porque eres el local. Y ojo, que hoy creo que sí se está trabajando del fútbol joven de la mano de Nicolás Córdoba, que es lo único que uno tal vez podría desempolvar y decir, aquí puede haber algo, pero más bien responde a un proyecto individual que a un convencimiento. Entonces, claro, terminaba analizando el partido de Asadi ayer, o terminaba analizando el partido Ureña. Vuelvo a decir, cuando tú crees que la solución va a estar en un futbolista de 32 años, es increíble. Y acá todos son responsables los que salieron a la cancha del mal desempeño y de las decisiones del entrenador que la avalaron hasta que no se podía más. Igual, Christian Jetson, yo creo que si hay algo bueno dentro de todo, en las crisis también hay aprendizaje, ¿no? Ahora hay tiempo, hay muchísimo tiempo para trabajar, para elegir bien, con pinzas, sin apuro, y mirar hacia el futuro, o sea, ya dejar de lado totalmente de cajón el tema de Alexis, de Vidal, de Aránguiz. Hay que empezar a depurar la selección chilena, porque yo siento que esta inconsistencia en cuanto a los llamados también tuvo un efecto directo en la cancha. O sea, lo de Alexis yo nunca lo entendí, nunca se entendió cuál fue su rol ante Argentina, ante Bolivia. Ayer presentó un liderazgo particularmente malo, eso de que aleteaba todo el partido y finalmente yo creo que desordena al equipo y pone nerviosos a sus compañeros. O sea, es momento ya de empezar a ver a futuro. Yo entiendo lo que dice Edson, de que claro, hay jugadores que en un momento te sirven y otro que a futuro puede perfectamente que no, pero ahora ya empezar de lleno con un proceso nuevo, y nunca más llamar a Vidal, Alexis y Aránguiz y a todos los demás de la generación dorada, darles esa posibilidad de retirarse de la selección por todo lo que aportaron y ahora ver a futuro y trabajar sobre todo. Ojalá que lo de la gerencia de selecciones se concrete también, y no sea un volador de luces para poder iniciar un buen proceso de cara a otro mundial. Usted dice iniciar un proceso de cara a otro mundial. ¿Sabes lo potente que es eso? Iniciar un proceso pensando en otro mundial.
¿Con quiénes liderando? ¿Con qué consejo de presidente? ¿Con qué cuerpo técnico? ¿Qué objetivo puede tener ese cuerpo técnico? Porque al flojo de Gareca le dijeron, y él lo dijo clarito en su primera conferencia, a mí me llamaron y me convocaron para llevar a Chile al Mundial. No miro el resto, no miro nada más. Van a buscar lo mismo eventualmente con quien llegue a liderar en el futuro, que no sabemos quién va a ser, un nuevo proyecto. Hay mucho, Edson, por hacer. Uno dice, al igual que tú, ya hacía el ejercicio, miraba para atrás, revisaba, ver, y uno dice, ¿en qué momento se pudrió todo? Con la generación dorada, con las luces, ¿no? De las dos copas, la millonada y millonada de cantidad de dinero que entró y que en vez de ir en inversión en la federación, se fue a los clubes, ¿no? Como excedente, a repartir entre ellos. Entonces uno dice, ¿podemos pensar y proyectar, Edson, un escenario distinto al actual? Oye, es difícil pensar en lo que pueda venir, en las decisiones que se van a tomar, en esto del interinato, que a todas luces va a ser lo que va a venir para la selección chilena. Se habla de Lucho Mena, que al parecer es el único que estuvo dispuesto a decir, ¿sabes qué? Sí, yo lo tomaría. Vamos a ver cuál es la respuesta, qué va a pasar con el fútbol femenino, en el cual está a cargo también. Pero igual hay que empezar a proyectar. Yo he ido armando mi equipo para la próxima fecha, cómo me gustaría que juegue Chile. Hay nombres que pueden comenzar a ser parte del nuevo proyecto, hay alguno que puede ser un poquito más grande, porque tiene que haber alguno grande también en cuanto a edad. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría mucho ver un equipo con Vicente Reyes en portería, luego un arquero que tiene muchas condiciones, que puede ser importante, sí, muy joven. Está en Inglaterra, ¿no? Sí. Ormazábal por la derecha, Iván Román, a Maripal lo sostengo, y Gabriel Suazo, Felipe Loyola, William Salarcón, más Luciano Cabral en ofensiva, sostengo a Osorio, Bruno Bartichotto del centro del ataque y Lucas Cepeda. Me parece que un equipo que es bastante joven, que podría andar, tendría al Monito Aravena en esta selección como un jugador importante, que esté peleando un puesto ahí con Osorio, que le ha costado ganarse un espacio, pero creo que un buen técnico lo puede llevar de buena manera. Trataría de rescatar a Carlos Palacio, a Echeverría lo sostengo, llamaría y lo haría parte de estos procesos a Martín Jiménez, lateral derecho de la sub-17, que me parece un extraordinario jugador, que hay mucho futuro del fútbol chileno puesto en él, que ya está sumando minutos en Audax Italiano, y hay que tener un jugador muy joven también en estos procesos, y desde ahí comenzaría a construir algo. Se me puede haber escapado un nombre porque lo hice a la rápida, pero creo que con esa base tú puedes ir compitiendo. Muchos de ellos están jugando en el extranjero, están teniendo un muy buen nivel, algo se puede hacer. Sí, o sea, quizás por ahí también. No, sí hay, sí. También lo rescato, lo pensaba. A Brereton hay que rescatarlo, puede ser una alternativa, sí, juega en Inglaterra como una constante. Si el ejercicio que hace Edson, uno también lo hace y desesperadamente uno dice, oye, pero mira, está y tiene a Cepeda, y puedes recuperar a Vicente Pizarro, y tienes a Reyes, sí, y tiene a Vigorú, y ya que se recupere Cortés, y bueno, y están estos muchachos de la sub-17, están los sub-20, pero espérate un poquito, porque si vaya a traer uno igual a Gareca, todo lo que esos muchachos pueden llegar a dar, no te van a dar. Si lo que se requiere acá es un seleccionador que trabaje, mecanice, entrene, doble turno, trabajo físico, no dar margen, porque el jugador chileno, y ustedes, y así lo dice la historia y así lo hemos visto, funciona en base a eso, al rigor, al entrenamiento permanente. Le dais un poquito de aire, respiro, lo pierdes. Además, porque el jugador chileno tampoco es futbolizado. Anda, ven Uruguay, ve los argentinos, Brasil que encausa su rumbo, Paraguay también, Ecuador que tiene una generación maravillosa de futbolistas con un buen técnico, y a partir de eso van construyendo su historia. Yerko. Sí, no, y se nota que hay un trabajo, o sea, el proceso de Becachese ha sido tremendo, no sin ahondar mucho en eso, ¿no? Pero es una generación que promedia 24 años, o sea, y que se va a repetir el plato. Muchos de ellos ya disputaron el Mundial de Qatar, y ahora van a estar presentes en el Mundial del 2026. Gustavo Alfaro, que con una generación que, con todo respeto, no creo que sea mucho más que Chile, y aún así le dio identidad. Ayer, de hecho, sumó la primera derrota en lo que va de su proceso con Brasil, en Brasil. O sea, es una distancia tremenda de lo que hemos visto, y la generación que tenemos, si bien no es una generación dorada, pero hay materia prima, hay un fondo, yo diría, que se le puede sacar muchísimo provecho, y bueno, como decía antes, ¿no? A lo menos tenemos tiempo ahora para poder trabajar de
de buena manera y proyectarlo. Esperemos que bajo el alero de una dirigencia que esté, por supuesto, a la altura de lo que estamos hablando, que es algo muy grande de poder clasificar a otro mundial. Ahora, ¿quién va a elegir al entrenador? ¿Quién va a elegir al próximo entrenador? Ojalá que una gerencia o una secretaría técnica, pues no Milad. Es que ahí es donde el fútbol chileno necesita estructura. Porque cuando Milad, este ejercicio igual hay que hacerlo, termina diciendo, trajimos al mejor técnico del momento, trajimos al que querían todos, porque eso es lo que destaca. Dice, trajimos al que querían todos, así que también es culpa de ustedes. Eso habla de que el único criterio que se utilizó fue el aplausómetro. No se hicieron ninguna evaluación del momento en Vélez, de cómo estaba trabajando el entrenador, etcétera. Y no fue futbolístico, porque al final las decisiones las termina tomando un presidente de acuerdo a lo que él cree que le conviene. ¿Y quién dijo que Pablo Milad sabe de fútbol para tomar una decisión? ¿Quién dijo? Al fútbol chileno le falta estructura. Porque, a ver, tú puedes tomar varios caminos. O sea, ir a buscar un calado. Con esto que quede muy marcado, no estoy postulando a nadie, estoy poniendo ejemplos de situaciones que podrían ocurrir. Tú puedes buscar un calado como Manuel Pellegrini, que él lo podría cuestionar, no puede ser una alternativa. Puede ir por una revancha con Jorge Sampaoli, por ejemplo, que hoy está disponible. Puede apuntar a lo que muchos dicen, a Gustavo Álvarez, por ejemplo. Va a depender de los presupuestos, de las lucas que tenga, el nombre que va a traer, de que un técnico quiera venir. ¿Quién quiere venir a Chile hoy con este mamarracho? Es muy difícil. O puede traer una apuesta, no sé, se me ocurre el Nico 10, que trabajó con Sampaoli, que trabajó con BKHS, que hoy está en Argentino Junior y que a mí me parece que tiene una propuesta de fútbol muy interesante, pero sería una apuesta. O puede apostar por un técnico, que son cuestiones que se hacen en el fútbol. Pero ¿quién define los criterios? ¿Quién toma las decisiones? Que ahí es el punto, ahí el meollo, para ver qué va a pasar con el futuro del fútbol chileno. Me preocupa, y sobre todo con una dirigencia que su gestión tendría que terminar a finales de este año. Entonces, creo que el fútbol chileno tiene que ser responsable. Tiene que ser responsable a la hora de quién va a elegir, de cómo se va a decidir, de quién va a ser el entrenador, y el consejo tiene que hacerse cargo, porque hoy el consejo es muy fácil. Oye, hay un bloque de 8 clubes que quiere la salida de Pablo Milad. Sí. Oye, si ustedes tenemos 2 en la primera vez. Ustedes administran el fútbol chileno. Claro, ¿no? Que el consejo, que es parte del problema y gran generador del problema, que se haga cargo también. Sí. Wow, tremendo. Aparte tremendo, que el aplausómetro. Sí, ¿no? O sea, en cualquier cargo, en cualquier pega, en cualquier sitio de trabajo, el aplausómetro nunca va a ser parámetro para seleccionar un harto cargo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo siento que Milad entró en un bache, esa posverdad de que Ricardo Gareca era un buen técnico para La Roja y se antepuso eso ante un estudio, digamos, a un trabajo, a un scouting de técnico que le pudiese hacer bien a la selección y que también tenga trabajo con las selecciones menores, ¿o no? Lo que empieza mal, termina mal. Yo recuerdo cuando Gareca llegó y lo primero que dijo fue que él no tenía una incidencia directa en el trabajo de menores. Tal cual. Y eso obviamente que te va a afectar en tus llamados, en tus nóminas, ¿no? Lo vimos ayer con Asadi y seguramente lo estuvimos viendo también en general con todo este proceso de Gareca que fue tremendamente desastroso para nuestro fútbol. Bueno, la selección retornó en horas de la madrugada, ¿no? Con Gareca también incluido en ese vuelo. Veremos, bueno, ya cuáles son los próximos pasos de Gareca ya volviendo a Argentina y lo que se viene para esta dirigencia del fútbol chileno y los próximos 2 partidos que son en el mes de septiembre. En Brasil, ante el equipo de Carleto, y ante Uruguay, acá en Santiago. Y además van a estar faltando 3 partidos en fecha FIFA, que ya a esta altura no sé si son relevantes o no. Sí, son relevantes, pero claro, y entendiendo que detrás de estos partidos hay una planificación, hay una búsqueda, una intención, hay objetivos. De eso poco y nada sabemos. Nos vamos. Edson, Yerko, cerramos esta jornada de día miércoles en este Metrópolis AM. Te dejamos invitados a que sigas atento al tren programático de Radio La Clave, porque ahora viene Hora Clave, sí, con Frank Huerta y Carlos Greiche. Noticia, información y además interesantes entrevistados en el desarrollo de los contenidos que están pasando en el mundo de la información. Nosotros a la 1 de la tarde
estamos con ustedes nuevamente en el Metrópolis Central. Chao, buen miércoles.